usted está aquí presente es porque Dios tiene un propósito para su vida, Dios tiene un propósito para nuestro diario vivir. Si usted no lo sabe, vamos a poder verlo hoy en la palabra de Dios y espero que venga con corazón abierto para poder recibir su palabra y pueda estar atento a lo que Dios tiene para su llamado que le va a hacer a usted. Vamos directamente seguimos en el Evangelio de San Marcos. Si gustan ir, vamos a proyectar San Marcos capítulo 3, del versículo 7 al 19. Marcos 3 del versículo 7 al 19. Y la palabra de Dios dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caídas sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el canastista y Judas Iscariote, el quien le entregó, y vinieron a casa. Dios bendiga su palabra, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor, que tú nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, para que tú, Señor, de una forma u otra nos comuniques lo que necesitamos en nuestras vidas, Padre bendito, Señor. Sé con nosotros, Señor, en este momento, Señor, abre nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, y tú nos hables, Padre bendito. Nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le estaba diciendo al principio, hermanos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Pero a veces no nos damos cuenta porque prácticamente estamos lejos de Dios o de una forma u otra estamos desconectados de Dios. Y si estamos alejados de Dios o desconectados de Dios, no vamos a poder escuchar ese llamado o ese propósito que tiene Jesús para nuestra vida. En el capítulo 1 y capítulo 2, como relata Marcos, Jesús, como ya sabemos, vino a esta tierra con muchos propósitos, pero uno de ellos es establecer su iglesia y otro propósito vino para poder morir por nosotros, por nuestros pecados, para poder salvarnos. Y al momento, en estos primeros capítulos hemos visto que Jesús ya ha hecho muchos milagros, muchas sanaciones, muchos libramientos de personas endemoniadas. Son cosas que Él vino a hacer, uno de los propósitos que Él vino a hacer. Y como podemos ver, había multitudes grandes que lo seguían. Muchas personas venían prácticamente nada más a ver lo que Él hacía, los milagros, pero en verdad no venían a tener ese acercamiento a Jesús, no venían a ese encuentro, a tener esa relación cercana, esa intimidad cercana con Jesús. Nada más eran personas que venían nada más a ver, sin tomarse compromiso. Pero aquí podemos ver que durante esa multitud que venía, Jesús pudo escoger a sus 12 discípulos. Y con esos discípulos iba a empezar su ministerio, iba a empezar su iglesia. Y podemos ver que tenía un propósito para sus discípulos. Y podemos ver que cuando Jesús te llama, Él te llama para que tú dejes todo atrás. Cuando Jesús te hace el llamado, es para que prácticamente dejar todo atrás significa dejar la vida que teníamos antes. Ya no hacer eso, sino dedicarnos a las cosas nuevas que nos va a dar Jesús. Dejar tu vida vieja, no tu vieja,
Dejar tu vida vieja de vivir y empezar una vida nueva. No se malinterprete eso, hermano. Van a decir, no, el hermano me dijo que deje mi vieja. No, eso no, hermanos. La vieja vida. Eso es lo que tenemos que dejar. Jesús te llama a una nueva transformación que empieza por quitarle. Esa transformación tiene que ser en nosotros, donde Jesús nos va a quitar todo nuestro ego, todo nuestro orgullo, nuestro corazón duro, nuestras envidias, etcétera, etcétera. Todas las cosas que usted ha tenido malas en su vida, las cosas que ha hecho malas, es algo que Jesús se lo va a quitar y Jesús lo va a transformar en una persona nueva. Y así para poder así revelar su espíritu dentro de usted. Esa es la única forma que Jesús va a empezar su transformación en usted. Cuando Jesús los llama a los 12 discípulos, le podemos dar cuenta de que Jesús no llamó a personas educadas. Jesús no llamó a personas con maestrías, doctorados ni nada. Jesús vio a los discípulos y al momento de verlos conocía su corazón. Les dijo, ¿sabes qué? Pedro, Juan, tú me vas a seguir y quiero que vayas a hacer lo que tengo preparado para ti. A veces nos sentimos eso de nosotros de que no somos nadie, porque no estamos estudiados o no tenemos una educación alta o grande, pensamos que no somos dignos de seguir a Jesús, pero todo lo contrario. El gran ejemplo que dejó cuando escogió a los discípulos, a pescadores, a colectores de income tax, a personas sencillas, se puede decir, hermanos. Y nosotros somos unas personas sencillas que tenemos el derecho de seguir a Jesús. Cuando Jesús nos llama, hay que saber escuchar esa voz cuando Jesús nos llama. No nada más hacernos como las personas en las gran multitudes, nada más venir a ver qué Dios puede hacer, qué Dios hizo con aquella persona, con aquellos milagros y quedarnos ahí nada más mirando. Pero después de que Jesús te llama, cuando sientes el llamado de Jesús, Jesús no te va a dejar solo. El siguiente paso es que Jesús te va a preparar. No te va a aventar a la guerra sin fusil, sin arma. Jesús te va a preparar para poder llevar a cabo, como les dije, el propósito para su vida de ustedes, el propósito para nuestra vida. Después de que Jesús te llama, Jesús te va a preparar. Él te prepara para poder compartir su palabra y su doctrina. Para eso hizo el llamado de los 12 discípulos. No los llamó para hacer una junta directiva y ¿sabes qué? Vamos a formar esta compañía y tú vas a hacer esto y esto. No. Los hizo. El propósito del llamamiento de los 12 discípulos es para formar la iglesia en ese momento y compartir la palabra de Dios a todo el mundo. No nada más ahí, sino era para compartir a todo el mundo. Pero primero tenemos que acercarnos a Él para que eso ocurra. No lo podemos hacer a la distancia. Como podíamos ver, había grandes multitudes de gente, muchos se acercaban, muchos se quedaban hasta atrás. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Los que estamos en la gran multitud nada más viendo los milagros y las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo, o vamos a estar cerca de Él para poder escuchar el llamado y poder acudir al llamado y hacer lo que Él nos dejó en su palabra, compartir la palabra de Dios con los demás. Pero primero tenemos que acercarnos a Él para poder tener una relación íntima, para poder recibir su sabiduría y sus instrucciones necesarias para poder hacer un buen trabajo en su obra. Si no nos preparamos, no vamos a poder hacer ese trabajo. No vamos a poder ir con nuestros vecinos a poder comunicar la palabra de Dios si no vamos a estar preparados. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros compañeros de trabajo si no estamos preparados? En 2 de Timoteo 3:16, si pueden proyectar 2 de Timoteo 3:16, Jesús no nos va a dejar solos, hermanos, como le estaba diciendo. Jesús nos va a preparar para enfrentar al mundo y poder comunicar su palabra. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia. Si queremos prepararnos, esto es lo que tenemos que hacer, leer su palabra. De esta forma vamos a estar cerca de Él, como le estaba diciendo. Después de que Jesús te llama, después de que Jesús te prepara para mandarte a comunicar el Evangelio, Jesús te va a enviar. Ya que Jesús te ve que estás preparado, entonces sí, órale sí, te va a echar rienda suelta, te va a aventar
como lo hacen los pajaritos cuando la mamá los quiere enseñar a volar, la avienta de los nidos. A ver cómo hace el pajarito, si vuela, vuela, si no, cae. Pero así Dios, Jesús nos va a enviar de esa forma. Pero como le estaba diciendo, no nos va a enviar, sino primero nos va a preparar. Ya que Jesús vea que no estamos preparados, entonces sí nos va a enviar afuera de nuestro... No tiene que ser, Jesús no nos va a mandar a otro país. Si ese no es la voluntad de Dios, no lo va a hacer. Pero sabemos que hay mucho trabajo alrededor de nosotros, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con todas las personas que trabajan alrededor nuestro. Sabemos que muchos no conocen la palabra de Dios, ese es nuestro trabajo, de llevar la palabra de Dios. Así como los 12 discípulos fueron preparados, instruidos y enviados a llevar la palabra de Dios, a hacer crecer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, así es el llamamiento de nosotros, poder llevar esta palabra de Dios a los demás. Y no necesitamos tener que estar estudiados para poder compartir la palabra de Dios. Muchos pensamos que no, yo no estoy preparado, yo no he ido a un seminario, yo no he ido a una universidad a prepararme para hablar de la palabra de Dios, yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy maestro. No, hermano, no tiene que pensar así. Si Dios le hace el llamado, Dios lo va a preparar, Dios lo va a enviar, listo para poder para comunicar su palabra. El mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se va a encargar de guiarnos y darnos lo necesario para poder compartir la palabra de Dios. Tengamos en mente de que una vez que venimos a los caminos del Señor, el Espíritu Santo que mora entre nosotros, Él es el mejor guía que vamos a tener para poder compartir la palabra de Dios. Él es el que nos va a dar la palabra para poder compartir. Porque sabemos que nosotros no sabemos a veces nada, pensamos que no sabemos nada, pero si nos dejamos mover por el Espíritu de Dios, Él va a hacer todo el trabajo para que nosotros podamos comunicar la palabra de Dios. Yo antes pensaba de esta forma, ¿cómo? A mí no me gusta evangelizar. Si me preguntan, ¿ve a evangelizar a la calle o eso? No me llama la atención. Le puedo decir con honestidad, no me gusta, yo no siento que soy evangelista ni nada. Pero yo lo vi de esta forma. Dios a veces te manda personas con necesidad. Dios a veces te manda personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y yo lo vi muchas veces que yo estaba en mi trabajo, en el rancho, imagínense un rancho, que una persona se meta como si nada a hacer una pregunta, pero al mismo tiempo esa persona se quiebra, se abre y dice, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto. Es donde uno tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios y decirle, ¿sabes qué? Jesús tiene un plan para ti, Jesús tiene te quiere ofrecer este tipo de vida. Yo no estaba preparado, como les digo, yo para salir a evangelizar a la calle, no. Hay personas que sí tienen ese don, que lo saben hacer, pero también ellos ya fueron llamados, ya fueron preparados, y ese va a ser su trabajo, van a ser enviados para hacer eso. Y me puse a pensar, ok, no me gusta evangelizar, pero de una forma u otra Dios está mandando a gente que tiene necesidad para que yo les pueda compartir. ¿Y qué les voy a compartir? ¿Qué les iba a poder compartir yo si no estaba preparado? Imagínense, si yo no estuviera preparado, ¿qué les iba a decir? No, pues, ¿sabes qué? Córtate las venas y muérete. Fácil, pero no. Si un hermano o un amigo o un familiar viene hacia usted para poder con una necesidad y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tengo esta necesidad, tengo estos problemas. Es la oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Es la oportunidad que tenemos que tomar para poder comunicar el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo prácticamente. Si en verdad queremos representar a Jesús en este mundo, primero debemos vivirlo. Vivirlo a Él, compartirlo y ser como Él. Como lo estaba compartiendo hace 8 días en el mensaje de la misión de esta iglesia, estar con Jesús, ser como Jesús y hacer las cosas que hizo Jesús. Esta es la forma que vamos a poder vivir una vida conforme al corazón de Dios. Así quiere que vivamos. Se imagina que si viene Jesús en este momento y nos dice, no conozco el nombre de muchos, pero Mauricio y Claudia, viene Jesús y les dice, ¿saben qué? Quiero que vayan a predicar la palabra.
quiero que dejen todo su trabajo, que dejen todo lo que están haciendo y vayan. Amén. Si viene Jesús y nos dice esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar todo? ¿Le vamos a hacer caso? ¿O vamos a ser una persona de la gran multitud nada más que está dispuesto nada más a escuchar y ver y no hacer nada? Y quedarnos sentados esperando a ver que nos caigan cosas del cielo. No, hermanos. Si venimos aquí a la casa de Dios es para poder aprender de su palabra y estar más cercanos de Él. Y como le estaba diciendo, una anécdota que me estaba contando mi esposa, me dijo que para los que les gusta el desfile de las rosas, una vez en el desfile de las rosas pasó esto. Una de las carrozas, van las carrozas pasando y se paró, se detuvo. Eso causó de que todos hicieran una gran línea y van todos corriendo. ¿Qué pasó con la carroza? Lo que pasó con la carroza se quedó sin gasolina. Tuvieron que ir a traer gasolina para llenar el tanque a la carroza. Y lo chistoso es que esa carroza estaba representando a la compañía petrolera. Imagínense qué coincidencia. Con esto les pregunto y les digo, como cristianos, nosotros estamos representando a Jesús. No estamos representando a cualquier otra persona. Y a veces lo representamos con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir, con la forma que nos interactuamos con las demás personas, con el testimonio, como estaba diciendo, el testimonio que nosotros damos a la gente de afuera. Eso es lo que están viendo. Y les digo de que, ¿qué están viendo las personas de afuera en nosotros? ¿Están viendo el reflejo de Dios o están viendo el reflejo de las demás personas? Después de que Jesús nos ha llamado, después de que Jesús nos ha preparado, después de que Jesús nos ha enviado, Jesús nos va a dar ese poder, como estaba diciendo en el versículo, nos va a dar poder y autoridad para poder hacer lo que Él nos mandó a hacer. No ir a hacer lo que nosotros queramos hacer, que es muy diferente. Porque a veces nosotros queremos ir y hacer, ¿sabes qué? No, yo lo voy a hacer así, 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 así. Y no. Ir a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, siempre. Como también le estaba compartiendo esos 8 días, todo lo que hagamos, ya sea en el trabajo, en nuestra casa, en cualquier parte, hagamos para agradarla al Señor. No hacer las cosas nada más, hacerlas porque sí. Jesús nos va a dar poder. Cualquier cosa que Dios quiere que hagas, Él te va a dar el poder para hacerlo. Jesús te va a equipar para poder ministrar a todos los que estén o vivan cerca de ti. No nos obsesionemos en hacer cosas que no podemos, como lo estaba diciendo. Sí, nos va a dar poder, nos va a dar la autoridad, como estaba diciendo, para poder sanar, para poder ahuyentar demonios, para poder hacer los milagros a enfermedades y echar fuera demonios y sanar. Pero a veces nosotros eso lo interpretamos mal. Cuando hemos recibido el llamado de Dios y nos ha preparado y nos ha enviado, a veces pensamos que vamos a poder echar demonio afuera. Vamos a ir a poder atacar a alguien y sanarlo. Pero eso no lo vamos a poder hacer si no estamos cerca de Él. Un versículo que yo tenía bien malentendido, malinterpretado es, y me imagino que todos se lo saben, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces leemos este versículo y ¿qué es lo que hacemos? No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quieren hacer las cosas a su voluntad y no les sale. ¿Por qué? Yo antes, como les digo, ese versículo me lo memoricé y lo repetía, pero en verdad no entendía el significado de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo. Solamente si estamos en Cristo vamos a poder estas cosas. Solamente si estamos en Cristo vamos a poder ir allá afuera y compartir la palabra de Dios. Mientras, nos vamos a quedar iguales. Amén. ¿Cómo quieren quedarse ustedes? Amén. Como la gente de la gran multitud, nomás a llegar, ver
escuchar. Estar 2 horas los domingos aquí en la iglesia no es suficiente, hermanos. A veces pensamos que nada más estar aquí 2 horas, recibir la palabra de Dios, ya es suficiente para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y no, es algo que tenemos que hacerlo al diario. Demostrar esa cercanía, esa intimidad que tenemos con nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Que no quiero que malinterpreten o malentiendan, pero que nuestro enfoque no sean las cosas materiales de ahí del mundo. Que nuestro enfoque primero sea la palabra de Dios y Jesucristo. Si nuestro enfoque es Jesús, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Que no sea su enfoque las cosas materiales. Sí nos preocupamos por el trabajo, sí nos preocupamos por la salud, sí nos preocupamos por todo eso, pero que eso sea secundario, hermanos. Que eso sea secundario. Que nuestra prioridad siempre sea las cosas de Dios. Si esa es nuestra prioridad, las cosas de Dios, tenemos la promesa de Dios de que todo lo demás, todas las demás preocupaciones, todas las demás cosas que tenemos atrás, se van a cumplir. Pero si estamos, como dice la palabra, en Cristo solamente. Hace 8 días me tomaron, ni cuenta me di que me pasé 15 minutos. Yo creo ya me fui de pique, como dicen por ahí. Pero hermanos, que se nos quede esto en nuestro corazón y sabemos que el cristianismo no es fácil. El cristianismo no es fácil. Muchas veces erróneamente mucha gente nos dice, no, si tú estás cristiano, todos tus problemas se van a borrar, no vas a tener problemas, vas a vivir una vida feliz, sin problemas, vas a tener mucho dinero y así es y eso. No es así, hermanos. Fíjense nada más todo lo que tuvieron que pasar los discípulos. Cómo vieron su vida en persecución. Cómo terminaron su vida los discípulos. Todos fueron asesinados, si se puede decir. Todos dieron su vida por defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Menos uno. Uno sí se colgó solito porque le tocaba. Judas Iscariote, ese sí no murió por el evangelio, sino él por su tontería. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer con ese llamado que nos está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Lo vamos a escuchar? ¿Vamos a dejar que nos llame? ¿Vamos a dejar que Él nos prepare? ¿Vamos a dejar que Él nos envíe? ¿Y vamos a poder usar ese poder que nos da nuestro Señor Jesucristo para poder compartir el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar sentados? ¿Vamos a quedarnos, vamos a seguir viniendo los domingos nada más 2 horas a escuchar el mensaje? ¿Regresamos el lunes a nuestra vida normal? ¿O vamos a vivir una vida conforme al corazón de Jesucristo? Seguir a Jesús no es cosa fácil, como le estaba diciendo. El problema con seguir a Jesús es que a veces queremos ser una mejor versión de nosotros mismos y nos olvidamos de reflejar a Jesús en nuestro diario vivir. Ya no se trata de nosotros solamente, hermanos. Gracias a Dios, y lo digo, Jesús ya pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Que no sea ese enfoque, no hay que ser egoístas que ya soy perdonado, ya soy salvo, me quedo aquí sentado y ya no hago nada. No, hermano, no hay que ser egoístas. Nuestro trabajo es ir, así como Dios nos rescató, así como Dios nos salvó, hay que llevar eso a las personas que no conocen a Dios. Como le está diciendo, no hay que ser egoístas. Ya no se trata de nosotros mismos solamente, se trata de las personas que están allá afuera que no conocen al Señor. Se trata de las personas alrededor de nosotros que no conocen a Jesús. Dejemos que Jesús crezca en nuestras vidas y escuchar su llamado. Dejar que Jesús nos entrene, nos envíe y nos dé ese poder que Él sabe dar en su santo nombre y nos pueda enviar a predicar su palabra. Y que sigamos con esa lucha a diario, hermanos. No solamente, como les digo,
los domingos, que sea algo de nosotros un diario vivir. Me gustaría terminar con el versículo en Marcos 3, versículo 13 y 14, que dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarnos a predicar. Que nosotros seamos uno de esos 12 discípulos, hermanos. Que nosotros seamos uno de esos 12 discípulos que Dios quiere enviarnos a compartir su palabra. Porque como les dije al principio, si estamos aquí es porque Dios ya nos escogió, es porque Dios ya nos hizo el llamado. Dios nos está preparando. Si se quiere preparar, hay muchas opciones que se pueden preparar usted. Hay clases, hay libros que puede leer para poder prepararse. No hay por qué poner la excusa de que no sabemos nada o no queremos. No queremos porque no queremos. Pero que seamos un verdadero discípulo de Jesucristo, hermanos. Y así como estableció a los 12 para que estuviesen con Él, y así nosotros necesitamos estar con Él diariamente. Estar con Él para poder ser enviados y predicar su palabra. Con este versículo los dejo, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición como a mí, ya de que le doy gracias a Dios que me da esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Así es la forma que Dios me está preparando a mí. Es la forma de que yo quiero servir a Dios. Como les estaba diciendo al principio, si me preguntan, yo no quiero estar aquí, pero no es porque no quiera. Si Dios me lo dice es porque tengo que estarlo aquí. Y hay que tomar esa mentalidad, hermanos. No tener miedo, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros en cualquier momento. Hoy espero que se queden con esa meditación de que somos escogidos de Dios y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Nada más hay que saber escucharlo para poder entenderlo, hermanos. Dios los bendiga.